Rafael Valcárcel, bienvenido. Gracias. Otras palabras es el título de la obra que acabas de presentar. Son 28 relatos, pero en realidad se encuentran en el libro solamente 22. Esa es solo una de las sorpresas que el lector va a descubrir cuando lea esta novela. Su intención era que el lector se sienta implicado y que se sienta sorprendido. Sí, que el lector se sienta sorprendido, que yo me sienta a gusto con el juego que quería realizar en el libro, ¿no? O sea, es el doble componente. No solamente que lo disfrute, sino yo disfrutar el poder hacer todas las triquiñuelas y detalles para que el libro me sea interesante a mí también. Casi todos los personajes de estos relatos, de estos 28 relatos que volvemos a repetir, son 28, tienen alguna particularidad, alguna especie de don. ¿Por qué lo ha decidido así? Bueno, más que don, lo que tienen es una perspectiva muy peculiar de ver la vida. En sus relatos el límite entre la realidad y la fantasía está muy diluido. Incluso en esa realidad quizá se diluye el límite porque se incluye en esa realidad lo que cada persona tiene dentro de su cabeza. Sí, hay un término con el que me gusta definir el marco en que está envuelto el libro, que es el realismo individual, ¿no? Y consiste en que la realidad que se narra en la historia es la misma, es esta misma realidad, ¿no? Sus verdades y sus leyes se mantienen y lo único que se altera es la subjetividad del personaje o de un individuo. No intento alterar la realidad, intento encontrar personajes que abordan esa realidad de una forma peculiar. Usted ha declarado en más de una ocasión que su amor por las historias nace de los sueños. ¿Pero de qué sueños? ¿De los que ha tenido alguna vez o de los que le gustaría tener? Yo antes de aprender a leer y conocer las novelas o historias de otras personas a las que llegué mucho tiempo después, mi mundo literario se basaba en soñar. Porque, pues como te digo, antes de leer tenía necesidad de alguna manera de alejarme, habían cosas que no me gustaban de la realidad y me refugié ahí. Y las historias las iniciaba antes de dormir con la intención de continuarlas y muchísimas veces pues seguía la historia dentro del sueño. Lograba soñar lo que deseaba, eso es lo que queremos hacer todos. Hay una parte en el sueño en la cual tú puedes dirigirlos, es decir, sabes que estás soñando, el mundo es tan real como el que lo estás viendo y tú optas y vale, y sigues y la curiosidad es muy fuerte como para avanzar en ese mundo, ¿no? Casi todos los relatos de su libro, digamos que tienen un mensaje positivo, acaban con un buen sabor de boca, pero no todos los sueños son buenos. ¿Le asustan y le dan miedo a las pesadillas? Ahora no. Hubo una época que sí que hasta me daba reparo dormirme porque no quería enfrentarme. Sobre todo en la casa donde fallecieron mis dos abuelos, los padres de mi padre. Cuando iba a visitarlo a él, dormí en la habitación donde habían fallecido los dos. Sí. Y era súper pesada, estaba muy cargada. Yo luchaba para no dormir, me esperaba que sean las 6, 7 de la mañana, que salga el sol y recién dormir. Pero cuando caía antes, era un despertar tras despertar tras despertar dentro de la misma pesadilla y me agobiaba demasiado. Pero eso ya pertenece al pasado. Sí, ya no. Ya no duermo ahí. En esa literatura en la que se mezcla fantasía y realidad, ¿cree que se puede englobar su estilo dentro o se considera seguidor del realismo mágico? Mis historias, las que están plasmadas en ese libro, como he dicho, son personajes muy comunes, simplemente con una perspectiva singular, ¿no? La originalidad de su libro no solamente reside en esos puntos de vista tan particulares de sus personajes, sino también en el formato. De hecho, el relato Otras Palabras, el que da nombre al libro completo, termina en un portal de internet en el que se puede ver un vídeo. ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Se me ocurrió porque a mí me gusta visitar los cementerios y ambas historias nacieron en paralelo, ¿no? El hecho del personaje que pasa su infancia y decide hacer muchos juegos, porque cuando yo estaba visitando pues se me ocurría también hacer algunos juegos como los que después los vive el personaje de la historia. Vamos a adelantar un poco de esa historia que es especialmente original, que es un personaje que le gusta crear historias cogiendo nombres de diferentes lápidas, ¿no? Va creando frases y poemas. Sí, es que él primero hace muchos juegos, busca a Carlos, busca a José, busca fechas, porque no tiene otro lugar donde jugar, porque su casa
Está al lado del cementerio. Está al lado del cementerio y a 20 manzanas a la redonda no hay otro espacio verde, entonces se queda ahí. Claro, y finalmente lo que hace es coger una palabra de cada lápida, entrelazarlas, formar oraciones y esas oraciones unirlas con otras y otras y y llega a formar historias interminables, ¿no? Muchas historias. Y a raíz de ahí nace el vídeo que termina esa historia, ¿no? Que es un vídeo contado con las palabras de las lápidas. Yo nunca había leído un libro terminándolo en internet. ¿Alguna vez había visto usted esa fórmula antes? No, tampoco. Eso ya me parece suficientemente original. Este libro ha obtenido el libro Iberoletras. ¿Nos podría definir ese premio Iberoletras? ¿A quién distingue? No es un premio monetario, sino es un premio de reconocimiento a un trabajo que está enlazado en 2 puntos, que es el valor del contenido en la parte literaria y del mensaje a la vez, ¿no? Uniendo las 2 cosas, buscando fomentar el crecimiento de las personas, tanto intelectualmente como en la parte emocional, en la parte de la integridad del ser humano, ¿no? Vamos a hablar ahora de Valcárcel como persona, como escritor. Usted, cuando se le pide que hable usted mismo, busca siempre referencias muy emotivas, incluso en la propia reseña del libro podemos encontrar que nació en 1970, pero a 10 minutos de un río y 3 horas del mar, que en el año 2002 cruza el Atlántico por amor y que no ha perdido el interés por soñar. Piensa que a una persona le definen más los datos que le hacen moverse o que le hacen sentir que los datos fríos de su historia. Sí, porque hay millones de personas que han nacido en la misma ciudad que tú, miles que han nacido en la misma fecha, habrá cientos que se llamen como tú. ¿Cuántas Carmen conoces? Muchas, sí. Y bueno, entonces todo ese tipo de datos hacen muy poca referencia a un ser humano, ¿no? En cambio los otros son los que te hacen particular. Usted nació en Perú y vivió en Bolivia. Sin embargo, lleva años viviendo en España. ¿De qué siente nostalgia? De nada. Hay muchas personas que quiero y deseo ver, pero no hay un sentimiento de tristeza en ello. Ninguno. Para los lectores que le quieran seguir, además de recomendarles este libro que hemos presentado, el de Otras Palabras, ha creado una página en internet que se llama nocuentos.com. ¿Qué hace a través de esa página? Esa página tiene 2 componentes. Uno, los relatos que yo escribo y que se envían mensualmente a los usuarios que se registran con ese fin, para que se les envíe esas historias mensualmente. Y también están los recuerdos de personas que son geniales, estupendas, y a mí me permite escribir, generar una disciplina, porque sé que mensualmente tengo que escribir un relato, y me hace mucho indagar sobre personajes que deseo inventar y personajes que por lo menos 3 o 4 días del mes se apoderan de mi cuerpo y empiezan a vivir en él, y trabajo en la parte mental. Por más que no aparezca en las historias, necesito conocer a esa persona, porque antes de escribir una historia pienso de una forma y al terminar de escribirla esa manera de pensar se ha visto afectada en algo, algunas veces más y otras menos, porque me ha permitido ver los argumentos de otro ser humano, que está también en mi cabeza, obviamente, pero es un juego que sirve mucho para reflexionar, ¿no? Pues a los lectores de sus obras les pasa lo mismo, que antes de leerlas pensaban de alguna manera y después te mueve algo. De hecho, me gustaría terminar con el fragmento de la poesía con la que termina ese relato que hemos mencionado, de Otras Palabras, y que me parece una muestra muy clara de la sensibilidad que rezuma en todo el libro. Lo voy a leer, con su permiso. La nada vive en el espejo, nada más. Y aunque te queda vida, cuando te miro, solo veo tu alma, que es lo que ahora recuerdo. Muchas gracias, Rafael Valcárcel, por estar con nosotros hoy en el programa. Muchas gracias a ti. Nosotros, como siempre, le remitimos a la semana que viene, que volveremos con nuestro programa Foro Casa de América.